Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra pieza con un color claro. Seguidamente iremos marcando con uno más oscuro las líneas que van correctas, dejando la línea que no queremos abajo con un color más claro. Estoy utilizando una boquilla fina como la Procap para ir marcando las líneas finas. Una vez que tengamos todas las líneas marcadas y el 3D, empezamos a rellenar. Para eso he escogido el color negro. Siempre tenemos que tener en cuenta de dónde viene la luz por si queremos meter en nuestro 3D la sombra proyectada. Ese efecto va a hacer que nuestro 3D tenga más volumen y profundidad. Por eso, si observamos, nuestra sombra que estamos creando va siguiendo la forma del 3D. Por ejemplo, en esta esquina no le llegaría tanto la luz solamente en la parte del borde. Y solo con el color negro va cogiendo profundidad. Cogemos el color marrón oscuro y lo vamos aclarando y cambiando de colores para darle toques de luz. En esta ocasión la luz vendrá de la parte derecha. Debemos intuir que viene de la parte de arriba, aunque si queremos cambiarlo, cambiaríamos todas las luces. En esta parte le estaría dando desde detrás, aunque le crearía bastante luz, me refiero claridad. Por cierto, si no sabes cómo hacer un graffiti Will Style, puedes mirar en mi canal, donde encontrarás numerosos tutoriales de Will Style en papel. También tiene mis 3 libros que mostraré al final de este vídeo para nivel básico y para colorear piezas y abecedarios. Ahora directamente he cogido el color naranja que hará que tenga un toque de luz muy saturado. Porque quiero hacer un contraste en esta pieza con colores azules que son los fríos y los cálidos como el naranja. Y ahora estamos rellenando las partes más exteriores, que es donde le daría la luz. También podemos darle algunos toquecitos pequeños en algunos puntos de luz. En esta parte le daría toda la parte alta y ahora podemos empezar ya a rellenar nuestras letras. Siempre apuntando hacia dentro de la letra para que no nos ensucie el 3D. Antes de nada de seguir rellenando nuestra pieza, tenemos que recordar que tenemos que hacerle el line del color que queremos, si queremos luego hacerle un recorte para dejar el trazo fino. Así que he empezado a darle nuestro line con el negro para luego dejarlo súper fino. Aunque este trazo es fino, se puede llegar a más recortando. Con cuidado de no salirnos, podemos ir siguiendo las líneas. Y ya que tengo todas las líneas, empecemos a recortar. Si anteriormente estaba haciendo las líneas finas, recortándolo con el color de fondo de nuestras letras se pueden llegar a hacer más. Eso se consigue borrando nuestro line, nuestra línea de letra, dejando un pequeño margen de color negro. Como podéis ver, no pasa más de 2 o 3 milímetros. Así que ahora lo fácil sería no borrar la línea y vamos rellenando toda nuestra letra. Para pintar un enchufe, siempre apuntar hacia algún lateral, en este caso apunta hacia abajo y ahora hacia arriba, así no llegará a entrar en los boquetes. Y con un acabado perfecto no se visualizará mimetizándose con nuestro dibujo. Ahora cambiamos a nuestro siguiente color, donde haremos un degradado y seguimos recortando. Voy a dejarle estos detalles con una línea fina con el color claro. Y aparte voy a hacerle unos degradados para que se vaya poniendo del claro al oscuro. En esta parte voy a crearle un tono de luz y esta parte la tengo que ir rellenando entera. Ya veis que le estoy dando pequeños toques y siempre apuntando hacia dentro de nuestra letra. Recordamos que una vez vayamos recortando, tenemos que apuntar hacia adentro para no ensuciar la parte exterior. Y si ya habíamos pintado nuestra letra por dentro, tendremos que hacer el line. Si fuera una pieza más grande, bastaría con esta línea, pero como quiero hacerla más fina, tendré que ir recortando. Y esta es la diferencia entre la línea normal y la que está recortada. Y como veis, va cogiendo ya profundidad mi pieza, así que seguimos tirando la línea y no pasa nada porque siempre podemos volver a limpiar. Poco a poco va avanzando y dejando nuestra pieza bastante limpia. Recordamos que afinar para que tenga un buen resultado es pintar y practicar mucho. Algunos colores, si vemos que no rellena bien, tendremos que darle 2 capas. Y ahora con un color más oscuro voy a hacer algunos detalles dentro de nuestras letras. Así que vamos a crear algunos contrastes entre claro y oscuro, siempre siguiendo la misma línea de color. Y este tipo de detalles se hacían mucho en la letra Old School. Volvemos a rellenar
mirando siempre hacia adentro. También se pueden utilizar la boquilla universal o banana, que no ensucian tanto, pero a mí siempre me ha gustado la Procap para estos pequeños detalles. Estos detalles son aleatorios, podemos ponerlos donde más queremos. A mí siempre me gusta ponerlo ubicado o arriba o abajo, pero no en toda la pieza. Y normalmente en las terminaciones o las curvas. Por ejemplo, esto se lo estoy poniendo en la flecha, igual que en esta, siempre teniendo cuidado de no estropear nuestro enchufe. A mí en las flechas me encanta cómo quedan, así que te los recomiendo. Y le añadimos unos toquecitos y al siguiente, estos toques es como que se termina la tinta. Son terminaciones de los propios detalles. Y los brillos también son importantes, siempre mirando de la dirección de donde venía. Si en los 3D la luz venía de arriba a la derecha, seguimos. Y con unos toquecitos conseguimos unos destellos. Y seguimos la línea y podemos añadir algunos puntitos. Y estos puntitos pueden hacer como si fueran texturas. Depende el ángulo donde pintemos, podemos añadir desde 1 a 2. O si queremos podemos añadir más. Eso a cada nuestro gusto. Y un destello. Y ahora voy a darle unos toques de color amarillo a nuestro 3D para que brillen más, así conseguimos un color más saturado. Y ahora voy a darle un Super Power Line, que a diferencia de Power Line que va pegado a nuestra letra, el Super Power Line va con un espacio de separación. Seguimos alrededor de la letra siempre manteniendo el mismo margen de espacio. Y si es posible lo hacemos de un trazo, pero si no lo vamos haciendo poco a poco intentando mantener siempre el grosor de nuestro spray. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete porque van a haber más vídeos pintando con spray. Dime qué estilo de letra te gustaría aprender, por si no lo tengo en mi canal de YouTube, pues será todo un reto en subirlo. Y este es el resultado de la pieza. ¿Qué te parece cómo me ha quedado mi Willy Style y el tutorial? ¿Lo has entendido? Aparte, mis libros. ¿Conoces mis 3 libros que tengo en Amazon? El libro 1 Graffiti, con ejercicios básicos para la iniciación en el mundo del graffiti, aprenderás a unir palabras, a dar sombra, a crear diferentes estilos, a hacer los 3D con un punto de fuga. Límites para empezar a hacer el mundo del 3D con diferentes puntos de fuga, que después le aprenderás a hacerlo con letras. Graffiti Alphabet es el libro con 50 abecedarios de diferentes estilos. Tiene 3D, Will Style, letras básicas, el throw up, tiene diferentes variedades de estilos para que podamos coger referencias. El libro Book de colorear tiene 60 dibujos empezando de fácil a difícil como el Will Pastel, el Graffiti 3D, el Model Pastel, Lettering, líquido, el Will Style, pieza americana, el pompa, bubble, throw up, tienen muchísimos, así que próximo tutorial de 3D. ¡Suscríbete!